Hola a todos compañeros y profesores. El día de hoy mis compañeros Esteban Tazara, Ignacio Carmona y yo, Sebastián Navarrete, les hablaremos sobre la turbina hidráulica. Primero que nada, ¿qué es una turbina hidráulica? Una turbina hidráulica es una máquina que transforma energía de un fluido, normalmente agua, en energía mecánica de rotación. La energía de agua puede ser por la caída de un salto de agua o por la propia corriente del agua. Normalmente la energía de rotación es transformada en energía eléctrica mediante el acoplamiento de una turbina a un generador en las centrales hidroeléctricas. La caída del agua y el paso del agua por ella hacen girar la turbina en el eje de la misma, que está acoplada al generador, haciendo que este último gire produciendo energía eléctrica. Las turbinas hidráulicas tienen un rendimiento muy alto, que incluso son capaces de llegar a un 90%. Ahora vamos a ver las partes de una tubería hidráulica. En una tubería hidráulica, el agua es recogida por una tubería de entrada y es distribuida por varios puntos de salida mediante el distribuidor. Los puntos por donde sale el agua son llamados toberas, las cuales hacen que el agua golpee los álabes del rodete, haciendo girar el eje de la turbina, también llamado rotor. El rodete consta esencialmente de un disco provisto de un sistema de álabes, paletas o cucharas sobre las que golpea el agua, para finalmente salir por la tubería de desagüe o difusor hacia el cauce del río. A continuación veremos la clasificación de las turbinas hidráulicas. Estas pueden clasificarse según la colocación de su eje, la cual puede colocarse de manera horizontal o vertical, y también según la forma en la que el agua entra a las turbinas, las cuales pueden ser turbinas radiales axiales. En estas, el agua entra en el rodete de forma radial para posteriormente cambiar de dirección y salir paralela al eje de rotación de la turbina, es decir, axial o en dirección del eje. Turbinas axiales es en donde el agua entra y sale paralela al eje de rotación de la turbina. Y por último, turbinas tangenciales, donde el agua golpea el rodete en su periferia. Clasificación de turbinas. También hay otra clasificación, quizás la más importante, y es según el grado de reactividad, a lo que es lo mismo cómo mueve el eje de la turbina el agua. Acción y reacción de turbina. Fíjate en la figura de arriba. Vamos a empezar por la acción, que es la más fácil. El agua mueve la turbina por el golpe directo sobre los alaves del rodete. En estos casos interesa que tengamos una gran altura de caída de agua para que el golpe sea lo más fuerte posible. Ahora veamos la reacción. En este caso, el agua mueve el rodete no por el golpe directo, sino por la reacción que provoca su salida sobre el rodete. En este caso, nos interesa que tengamos una gran caudal de agua, que empuje el agua que entra en la turbina para que salga con mucha presión, y así mueva el rodete con mucha fuerza. La altura a la que cae el agua aquí no es muy importante, porque no golpea directamente los alaves. Aquí lo que interesa es que tengamos mucho caudal de agua empujando. Veamos la característica de cada uno de estos tipos. De acción. La incidencia del agua y el sentido del giro del rodete coincide con el punto en el que se produce el choque del agua sobre los alaves. Toda la energía cinética con la que llega el agua a la turbina es utilizada para su giro. La energía de presión que el agua posee en su entrada, al ser dirigida al rodete directamente, se convierte totalmente en energía cinética. La presión del agua en la entrada y en la salida es la misma. Turbina hidráulica de acción. De reacción, el sentido de giro del rodete no coincide con la dirección de entrada y salida del agua. Estas turbinas utilizan energía cinética y de presión para poder mover el rodete, y la presión del agua a la salida es inferior a la entrada. Antes de llegar al agua, el rodete parte de la energía de presión que trae el agua en su caída se transforma en energía cinética en el distribuidor, girando alrededor de él. El distribuidor en este caso rodea todo el rodete, llegando el agua por la totalidad de la periferia a este, siendo por lo tanto la admisión total del agua. El agua a la salida del rodete tampoco sale a la atmósfera,
sino que penetra en un tubo llamado tubo difusor o tubo de aspiración, generándose una depresión, o sea, genera una absorción. Este tiene como misión fundamental aumentar la energía hidráulica absorbida por el rodete. El tubo difusor desemboca en el canal de desagüe que devuelve el agua al cauce. Veamos todo esto en los tres tipos de turbinas que se utilizan en la actualidad. Las turbinas más utilizadas son las siguientes: la turbina Pelton, la turbina Francis y la turbina Kaplan. Vamos a explicar cada una de estas. Turbina Pelton, también llamada rueda Pelton, es una turbina de acción o de chorro tangencial y normalmente de eje horizontal. Se utiliza en saltos de agua de gran altura. Estas son superiores a 200 metros, con pequeños caudales de agua. Esto es hasta 10 metros cúbicos por segundo. El distribuidor está formado por una o varias entradas de agua al rodete. Los álabes están situados sobre la periferia del rodete y tienen forma de cuchara. La fuerza del impulso del agua es la responsable del giro de la turbina. Turbina Francis es una turbina de reacción radial axial, normalmente de eje vertical, aunque pueden ser horizontal. Se utiliza en saltos de agua intermedia, esto es hasta los 200 metros y con caudales muy variados de agua entre 2 y 200 metros cúbicos por segundo. El distribuidor está compuesto de aletas móviles para regular el caudal de agua que conduce el rodete. El agua procedente de la tubería forzada entra perpendicularmente al eje de la turbina y sale paralela. Para regular el caudal del agua que entra en el rodete se utilizan unas paletas directrices situadas en forma circular y cuyo conjunto se denomina distribuidor. Se utiliza en sitios de muy diversas alturas de caída en agua y caudales, y esta turbina se puede utilizar en un gran rango de saltos y caudales de agua y es la más versátil. Algunas pueden variar en ángulo de sus palas durante su funcionamiento. Turbina Kaplan es de reacción pura, radial axial y normalmente de eje vertical. Las características técnicas y de construcción son muy parecidas en ambos tipos, o sea, en los Francis y en el Kaplan. Se utiliza en saltos de pequeña altura de agua hasta 50 metros y con caudales que suelen superar los 15 metros cúbicos por segundo. Para mucho caudal de agua a poca altura, esta turbina es la mejor opción. Pueden variar el ángulo de sus palas durante su funcionamiento. Las turbinas hidráulicas son de gran utilidad al momento de transformar energía y la elección de cuál se debe utilizar está basada en la altura y en el caudal.